Bien, ¿qué es gestionar el ambiente virtual de aprendizaje? Nosotros tomamos o partimos de que la creación del aula o el diseño del aula es toda esta etapa de planificación. Armamos, pensamos en cómo debía ser mi aula, identificamos los elementos que podía llevar, distribuimos las actividades, dijimos los contenidos, estos los voy a grabar, estos los voy a montar con presentaciones, las evaluaciones, estas las voy a hacer con entregas, con tareas, con foros, o esto lo voy a hacer con cuestionario, esto lo voy a hacer con mi grupo de Telegram. Eso ya, ese proceso lo hicimos, ya planificamos, ya diseñamos, ya llegamos acá y tenemos una idea más clara de lo que queremos en nuestra aula. Ahora nos toca materializar eso desde el punto de vista técnico. Cuando vamos a trabajar, nosotros vamos a trabajar como ya diseñadores o vamos a montar el aula, el término técnico asociado, cuando vamos a hacer el montaje del aula virtual, lo primero que tenemos, por supuesto, que tener es obviamente un aula donde tengamos permisos como docentes. Ese es el trabajo que venimos haciendo durante todo este tiempo y que ya a esta altura deberíamos estar todos listos, si no unos pocos todavía, pendientes con el aula. ¿Cómo saber que tenemos permisos en el aula virtual? Inmediatamente cuando ingresamos al aula, ubicamos esta arandela a la derecha. Esa arandelita, esa opción de configuración nos indica que nosotros estamos como diseñadores del aula, o sea que podemos montar el aula, podemos cambiar cosas en el aula. ¿Qué implica cambiar cosas? Cambiar la forma como se visualiza, cambiar las etiquetas, cambiar la identificación de las unidades, de los temas, de los periodos, cambiar el tema que estamos usando, si es por temas, valga la redundancia, si es por pestañas, si es por fechas, como en este caso, que es el que trae por defecto. Cambiar los contenidos que se colocan disponibles, cosas que va a través de SlideShare, cosas que va a través de YouTube, ese tipo de cositas. Y finalmente, configurarlo o matricular a los estudiantes. A configurar a los estudiantes, traerlos, darles el acceso al aula, distribuirlas en grupos y que por supuesto preparar las actividades de evaluación que van a aplicar luego esos estudiantes. En función de esto, por supuesto, señores, vamos entonces a comenzar ya de lleno con lo que es la configuración, empezando por la edición. Cuando accedemos al botoncito de la derecha, el botoncito que dice menú de acciones, vamos a trabajar con dos opciones claves que son editar ajustes y activar edición. La primera opción, editar ajustes, me habla de editar el aula en general. Los elementos que se muestran, los elementos que posee, insisto, cómo se presenta. Activar edición, en cambio, es modificar las cosas que vemos en el aula. Agregar contenidos, insertar videos de YouTube, agregar actividades. Eso es activar edición. La diferencia es que editar ajustes se abre un formulario que nosotros actualizamos, mientras que activar edición se habilita una serie de cositas que podemos ir nosotros agregando según los elementos. Se van a dar cuenta también, que yo se lo he comentado varias veces, que editar un aula no es más que llenar una serie de formularios. Cada cosa que hacemos para la edición de un aula es llenar formularios. ¿Quieres editar ajustes? Cambias un formulario. ¿Quieres agregar un recurso, una página, un video? Agregas un recurso página y para agregar el recurso página te pide un formulario. Cuando digo formulario me refiero a que vas a llenar cambios, vas a llenar cositas como esas. Entonces, en función de eso, comencemos a trabajar con el formulario, si se quiere, principal, el formulario más importante de la edición de la plataforma, del aula virtual, que es justamente editar ajustes. ¿Qué deberíamos nosotros definir? Cada uno de ustedes se les ha creado un aula virtual y esa aula virtual tiene unas características. Va de la mano de ciertos elementos, pero nosotros por defecto, en cuanto al nombre, le hemos colocado el nombre según lo que ustedes la información que nos dieron o la información directamente de su nombre. Esa información es la primera que aparece, o ese nombre es el primero que aparece en el primer campo de la edición de ajustes. Estamos en lo que sería el formulario de editar configuración del curso. Recuerden que para Moodle cada aula virtual es equivalente a un curso. En función de esto, los primeros dos elementos que debemos tener en cuenta son el nombre completo del curso y el nombre corto del curso. ¿Qué es el nombre completo del curso? El nombre es el que va a aparecer afuera, el nombre que va a tener el aula, que debería ser para nosotros la unidad curricular. Matemática 1, Morfofisiología 2, Sistemas de Información 1, por ejemplo. Ese nombre debería aparecer allí. Puede escribirse de forma tradicional con nuestro lenguaje normal, es decir, permite espacios, caracteres, acentos, etc. En cambio, cuando hablamos del nombre corto, es el código. El código de un curso, de un aula virtual, de un ambiente virtual, debería corresponderse con un código alusivo a mi asignatura. Por ejemplo, hay muchos planes de estudios en donde las asignaturas tienen un código de 6 dígitos.
Los 3 primeros en letras y los otros 3 en números. Hacen alusión al número de horas, unidades de crédito, cositas como esas. Bueno, ese código se podría usar acá. Y cuando no tienes ese código, puedes ser creativo en función de cómo lo presentas. En nuestro caso, por ejemplo, le hemos colocado Diplo PM78, que sería algo así como diplomado, PM, es decir, práctica, módulo de práctica o práctica de los módulos 7 y 8. Por ejemplo, una abreviatura que tenga alusivo, que sea alusivo. Ustedes se han dado cuenta que sus aulas virtuales, por ejemplo, las aulas que hemos usado para los módulos, tienen abreviaturas como, por ejemplo, ABUNEF M 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo, o ABADIPLO M 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese código debería asignarse desde la administración. Sin embargo, el docente tiene la opción de ajustarlo, pero casi siempre debería de la administración. Y ese código debe ser único. Es decir, no debe haber 2 aulas virtuales con el mismo código. Recuerden que ese código es el que aparece en la barra de navegación y que ese código es el que permite, es como la cédula, el código de identificación de un aula virtual. Dicho esto, aclarado este primer elemento, seguimos bajando algunos elementos que son importantes. La categoría de un curso. Para efectos de Moodle, él aglutina o clasifica, organiza sus diferentes aulas virtuales en lo que llama categorías. ¿Qué pueden ser las categorías? Los programas académicos, por ejemplo. Educación, mención música, por ejemplo. Eso sería una categoría dentro de la cual aparecerían los semestres y las asignaturas, por poner un ejemplo. Programa de formación en uso de ambientes virtuales o diplomado de en diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Cualquiera sea esa categoría son creadas por, perdón, por los administradores. Por lo tanto, ya su aula debería estar asignada a la categoría que corresponde. No deberíamos nosotros meternos con eso, pero se los comento para que lo sepan. Finalmente, la opción, para terminar las partes aquí importantes, las opciones de visibilidad. La visibilidad del curso le permite a usted ocultar un curso de sus estudiantes. Por ejemplo, el módulo 7 y 8 en este momento aparecen como ocultos. Ya están creados, ya ustedes están matriculados, ya todo está montado, pero están ocultos porque hasta que no se haga la última validación no se activa, por ejemplo. Pero si usted el curso está como mostrar, la opción está mostrar, ese curso ya es visible por parte de los participantes, por parte de los estudiantes. De igual forma está la opción que hace referencia a lo que es la fecha de inicio del curso. Esta fecha de inicio y culminación, usted puede o no activarla según su dinámica, puesto que va a condicionar las fechas en las cuales está disponible las actividades. Insisto, si usted considera que no hace falta, porque esto se va a trabajar muchas veces, lo vas a dar en el semestre, no va a estar pendiente del cronograma, simplemente se desactivan. No se colocan, no se inhabilitan las fechas de finalización y solamente la fecha de inicio será una anécdota, una referencia de cuándo fue creada el aula virtual. Estos son los elementos generales de la primera fase de identificación del aula. Repito, nombre completo del curso, el nombre corto que es el código, elementos a tener en cuenta como la categoría, la visibilidad y la fecha de inicio que nos permite saber cuándo el curso puede ser usado por nuestros estudiantes. Esos son los primeros elementos. Vamos con 2 elementos más que son importantes que ustedes conozcan hoy. El resumen del curso y los archivos de resumen del curso. ¿Qué es el resumen del curso? El resumen del curso contiene todo lo que es la información general del curso. Por ejemplo, plan de estudio al que pertenece, programa al que pertenece, unidad curricular, universidad, institución al que pertenece, número de unidades de crédito, horarios, incluso puede colocar los objetivos terminales, por ejemplo, objetivos generales de la asignatura, todo eso lo puede plasmar allí. Es la información que luego aparece reflejado en nuestra aula. Mientras que el archivo resumen del curso es una imagen que aparece allá afuera. Es la imagen que cuando está ingresado a la plataforma, usted ve que aparecen esos banners, ese conjunto de banners que representan cada una de nuestras aulas virtuales. Bueno, para que eso aparezca, tiene que usted cargar ese mismo banner aquí en archivo resumen de curso. Entonces, reitero, el resumen del curso es texto casi siempre. Es la información que describe la asignatura. Se ven colocar allí el título, el nombre de la institución, el programa, el nombre de la asignatura, las unidades de crédito, las horas semanales, insisto, según los establecidos en su diseño instruccional o sinóptico, mientras que el archivo resumen es la imagen que aparece luego afuera, es la imagen que vamos a configurar luego allá afuera. Seguimos bajando un poquito y nos vamos a la forma como se presenta el curso. Formato del curso. El formato del curso determina cómo lo vamos a ver afuera. Si recuerdan al principio, aparecían por semanas, o sea, con fechas. Probablemente cada uno de ustedes, su aula, como nosotros las creamos y se la entregamos, así tal cual, apareció así por defecto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Yo acá les doy una recomendación. Nuestro estándar ciertamente son pestañas.
Pero cuando van a montar, cuando van a trabajar por primera vez, yo les sugiero que comiencen primero con temas. Los temas son bastante accesibles para poder ver todo lo que está pasando en el aula al momento que lo estoy montando. De hecho, nosotros usamos eso mucho. Primero montamos todo el aula en formato de temas y cuando ya los contenidos están insertados, cuando ya todos los contenidos, las actividades, todo fue configurado, procedemos a ir, nos venimos acá nuevamente y cambiamos de tema a pestañas. Pero mientras tanto lo hacemos con temas. Una observación que sí les quiero hacer sobre el tema de pestañas es que cuando utilicen pestañas va a haber una pregunta, va a haber un campito que les va a preguntar, ¿qué hago con el bloque de inicio o la sección, lo que llamamos la sección 0? Ese bloque que identifica a la asignatura arriba. Bueno, debemos seleccionar en ese caso que esté encima de las pestañas. Esto es lo que permite que usted, indiferentemente en qué unidad temática esté navegando, cual sea la que esté abriendo, siempre el bloque de inicio aparece fijo arriba. Esto le permite siempre mantener la identificación de la asignatura, siempre tener disponible cosas como la planificación, la información del tutor, el foro de dudas, cositas como ese que siempre estén fijo allí. Insisto, cuando estén usando pestañas, lo seleccionen y escogen en la opción de modo visualización de la sección 0, que es el bloque 0, el bloque de inicio, encima de la pestaña. Como vamos a usar temas, lo voy a dejar aquí si quietecito, volvamos a temas y seguimos. Seguimos bajando en la exploración de la edición del aula. Tenemos lo que es apariencia, por ejemplo. En apariencia, solamente de destacar, podríamos nosotros cambiar el idioma. Podemos, por ejemplo, forzar que el idioma por defecto, en toda la presentación del aula, sea necesariamente español. Esto lo utilizan, por ejemplo, muchos los profesores de inglés que quieren que cuando el estudiante ingrese a su aula específicamente, todo esté en inglés. Eso es una opción muy interesante y lo pueden hacer en inglés y otros idiomas que también son compatibles con Moodle. Eso para destacar por allí. El resto de los campos los podemos dejar así por defecto. En el caso de los archivos de subida, los archivos que se van a cargar a la plataforma a través de tareas, a través de foros, por ejemplo, la configuración debe ser 2 megas. El tope máximo debe ser siempre 2 megas. De hecho, es parte de nuestro estándar a nivel de servidor. Usted puede colocar aquí 100 megas, 5 megas, pero igual el servidor no le permite subir más de 2 megas. Porque es el número que recomienda Moodle para mantener un aula estable. Si su actividad requiere la entrega de productos más grandes, como por ejemplo nos pasó ahorita con el módulo 5 y 6 con los videos, usted puede recurrir a otras estrategias como subir el video a SlideShare, el video a YouTube y compartir el enlace, o subir la presentación a SlideShare y compartir el enlace. Finalmente, por acá me voy a lo que son los grupos, que es el otro tema interesante. Los grupos es algo bien importante que a veces nos trae doble cabeza si no lo configuramos bien. Los grupos te permiten decir, ¿qué pasa si tú tienes varias secciones o tienes varios estudiantes distribuidos en secciones dentro de tu aula virtual? Esto significa que tú creas grupos. Si mi asignatura tiene, por ejemplo, 3 secciones, sección 1, 2 y 3, yo voy a trabajar con grupos. Quiero que mis estudiantes, voy a crear grupos que probablemente voy a llamar secciones luego, como nombre así, voy a escribir secciones, y quiero que mis estudiantes se vayan insertando en cada una de esas secciones según el registro de control de estudio. Ahora, la configuración aquí de los grupos debe ser interesante porque es importante que tengamos cuidado con eso. Si no vamos a usar grupos, coloque no hay grupos. Si vas a tener más de un grupo, o sea, porque vas a tener secciones, utiliza grupos visibles. ¿Por qué grupos visibles? Porque la otra opción, que es grupos separados, suele tener conflictos, sobre todo cuando hablamos de foro. Entonces, tenga eso presente porque así, dependiendo de cómo usted se mueva, podrá necesitar o no tener grupos, porque no hace falta secciones, o tener grupos visibles para tener secciones. Insisto, no les recomiendo usar grupos separados porque es quien suele traer conflictos, sobre todo cuando se refieren a los foros. Hay algo interesante aquí para finalizar, que es el modo de forzar los grupos. Cuando yo selecciono grupos visibles, hay una opción de forzar y usted debe decirle allí que no. Y lo debe hacer porque si usted va a forzar el grupo, esto significa que todas sus actividades van a estar sometidas a grupos. Es decir, solamente las secciones se van a poder ver entre ellos, van a poder interactuar entre ellos. Para efecto de una tarea no pasa nada. Para efecto de un cuestionario no pasa nada. Son actividades individuales. Pero cuando trabajamos con los foros, sí pasan cosas. Si usted le dice forzar no, usted puede, por ejemplo, colocar un foro donde no existan grupos, donde no importen los grupos. Ejemplo, cuando armamos los equipos. Cuando usted va a valorar entre equipos. Todas las actividades de equipos tenían participantes de grupos diferentes, secciones diferentes. Entonces yo tenía que colocar ese foro, lo colocaba como sin grupos, para que los grupos pudieran interactuar entre ellos. Pero si yo coloco un foro y lo coloco con grupos visibles, o en este caso voy a forzar desde aquí para que todas mis actividades obligatoriamente usen grupos visibles,
Eso significa que yo después no voy a poder interactuar, o sea, mis grupos no van a interactuar entre ellos, sobre todo en los foros, que es la parte más abierta. Entonces, el estándar debería ser donde nosotros sugerimos, al momento de forzar grupos, colocar no. Recapitulo entonces. La configuración o la edición de nuestra configuración debería centrarse en el nombre completo del curso, el nombre corto del curso, que debería ser nuestro código, la visibilidad del curso, que depende, insisto, si el aula está o no disponible para ser usada, el resumen del curso, que es información sobre la asignatura, casi siempre expresada en texto, el archivo resumen, que debería ser casi siempre el banner, porque es lo que luego aparece afuera cuando estamos en el inicio de la plataforma. Luego, cuando vamos a formato de los cursos, usar pestañas con bloque de inicio arriba. Pero inicialmente, pues comencé trabajando con temas que es una forma bastante accesible para el principio. Cuando hablamos de apariencia, podemos forzar o no el lenguaje en español, por ejemplo. Cuando hablamos de archivos de subida, recordar siempre usar topes de 2 megas. Y cuando hablamos de grupos, trabajar con grupos visibles y modo forzar, no. Esa sería la configuración básica. Voy a guardar los cambios, voy a darle clic a botón guardar cambios y mostrar, que también en este caso sirve también guardar y volver. Para que vamos al inicio del curso, van a ver que ya se van a notar los cambios y seguimos haciendo cosas. Esto es la edición la edición de ajustes del curso, que es la primera opción, el primer botón. Cuando regresamos, lo primero que notamos es que ya no aparecen las fechas. Ahora trabajamos por temas. Y cada tema está como encerrado en unos bloquecitos que son los bloques temáticos para nosotros. Estos bloques van a significar más adelante las unidades temáticas o periodos o temas según cómo esté dividiendo su asignatura. Inmediatamente nos vamos otra vez a la arandela, aquí a la derecha. Vamos acá. Recuerden que esa opción comenzó siendo, esa opción a la que fuimos ahorita fue editar ajustes, pero ahora nos vamos a la segunda. La editar ajustes se usa una sola vez para hacer eso que acabamos de hacer nosotros. Ahora vamos a editar ajustes porque con eso sí vamos a hacer muchas cosas. Editar, activar edición, significa todo lo que estoy viendo en pantalla, quiero poder editarlo. Quiero poder cambiarlo, modificarlo, mejorarlo, etc. Ya una vez que ingresamos, una vez que hacemos esto, nosotros empezamos a notar que los elementos agregados por defecto tienen esa cruz para moverse hacia arriba o hacia abajo. Los elementos que fueron configurados, que ya están agregados, incluso los mismos bloques, tienen opciones que dicen editar, incluso con una opción para desplegar hacia abajo, para muchas cosas que se pueden editar. Y en cada bloque, incluyendo el bloque de inicio, aparece una opción acá a la derecha que dice añadir una actividad o recurso. ¿Qué son cada cosa? La cruz nos permite mover cosas, trasladarlo. Por ejemplo, si yo quisiera mover este foro que viene por defecto en el bloque 0 y trasladarlo, por ejemplo, al bloque 1, basta con que yo haga clic sobre la cruz y lo arrastre. Y espero que cargue otra vez. Noten que por aquí está una opción que estaba cargando y aparece. Lo quiero regresar, vuelvo a pisarlo, vuelvo a arrastrar y lo puedo regresar otra vez a el bloque de inicio. Eso es el uso que le damos a la cruz. Las opciones de editar que aparecen en cambio en los bloques, voy a colocar acá, las opciones que aparecen de editar, que aparecen en los bloques, ese editar te permite, por ejemplo, lo vamos a usar sobre todo para colocar el bloque oculto o visible, pero también lo vamos a usar para colocar las etiquetas, insertar las etiquetas que van a identificar nuestro aula virtual. Finalmente, la opción de añadir una actividad o recurso te va a permitir agregar cosas nuevas, agregar una página, un enlace, una actividad, una evaluación, un foro, etc. Eso se lo plantea así en líneas generales. Pero antes de hacer eso, antes de comenzar a editar cosas o agregar cosas, por ejemplo, primero que nada, obviamente notamos que aquí faltan bloques. Nosotros estamos acostumbrados, según nuestra estructura del diplomado, a tener un bloque a la izquierda y unos bloques aquí a la derecha. Esos bloques por defecto no aparecen, los podemos nosotros agregar. Para tal fin, cuando hemos activado la edición, Moodle nos coloca aquí debajo, en el bloquecito a la izquierda, una opción que dice agregar un bloque. ¿Qué implica agregar un bloque? Que usted puede agregar un bloquecito de información de esos que gestionamos nosotros siempre a la derecha. El calendario, los avisos recientes, los usuarios en línea, ese tipo de cositas. Nosotros por lo general usamos, en nuestro estándar usamos casi siempre esto. Y recuerden que se va a ir agregando de arriba hacia abajo. En primera instancia, la información o resumen del curso. Suele ser el primer bloque que agregamos. Este resumen del curso corresponde a lo que usted por allá usó para el resumen del curso. Es decir, cuando usted agrega el resumen del curso a su ABA, automáticamente va a aparecer el nombre del aula, el nombre de la institución, el horario, las unidades curriculares, las unidades de crédito, horas semanales, cositas como esas. Eso automáticamente aparece en ese bloque. Otro bloque que usamos mucho es el bloque de avisos recientes. El bloque de avisos recientes nos permite
enlazar, vincular los avisos que suele usar el profesor en su foro de novedades, ese foro por defecto, que de hecho aparece acá también, es el único foro que aparece, vincularlos para que aparezcan allí. Y que si un profesor publicó una información, allí lo podamos nosotros ver también. Solemos también usar el bloque de calendario. Otra vez agregar bloque. Y por ejemplo, en el calendario te permite ver que según las actividades, según las aulas donde tú estás conectado, qué tipo de actividades o evaluaciones, por ejemplo, se van a abrir o cerrar en el mes que estás visualizando en pantalla. Y finalmente solemos usar mucho los usuarios conectados para sobre todo ver quiénes están conectados en línea y ustedes puedan interactuar con ellos. Para tal fin usamos el bloque llamado justamente usuarios en línea, que está casi siempre aquí al final. Con esos 4 bloques nosotros ya le hemos dado forma a nuestra aula. Ya agregamos cosas, ya le dimos una estructura, casi siempre sus elementos quedan allí puntuales y ya tenemos una forma básica. Vamos entonces a comenzar a editar. Vamos a empezar a agregar cosas. Y lo primero que vamos a hacer entonces es colocar un banner. Si ya tenemos lista la imagen de ese banner, ya tenemos una imagen con un tamaño más o menos decente, 900 por 300, 900 por 400, por ejemplo, que tenga la información de la institución, que tenga la información de la asignatura, todos esos detalles, nosotros nos vamos al bloque que queremos y lo editamos. Aquí hago una observación importante. Cada bloque, si ustedes se dan cuenta, está separado por líneas. Estos bloques son los bloques, los temas o secciones. Siempre vamos a tener uno principal, que es este señor que está aquí, el primero, el grande, el que estaba de primerito. Ese es el bloque principal, la sección 0, también llamado bloque 0. Esa es la sección que usamos nosotros para informar, para colocar la planificación, los datos del docente, la información descargable, cositas como esas. Cosas que no tienen que ver con en qué semana estemos, sino que siempre debe estar disponible. En cambio, los bloques de tema o los bloques semanales o los bloques de contenido se utilizan para poder colocar la información de cada unidad. Los contenidos de una temática, las evaluaciones de una temática, etc. Dicho esto, vamos a comenzar editando el bloque, o vamos a darle a editar al bloque principal, al bloque de inicio. Le damos aquí en la opción editar y va a aparecer, entre las opciones que aparecen, en este caso el bloque principal, nos aparece editar sección. Le voy a hacer un clic allí y allí voy a agregar una imagen de identificación, una imagen de banner. En este momento, mientras estamos hablando, ya el contador de la sesión nos tenemos en 8 minutos. Recuerden, le voy a dar corrido hasta que terminemos la sesión, la descargamos y seguimos grabando en la siguiente. Cuando estás trabajando acá, cuando quieres insertar tus etiquetas, te aparece nuevamente algo que ya hemos visto en otras clases. El famoso barra básica de edición. Esta barra de edición lo que te está diciendo es, primero, el nombre de la sección. ¿Tú quieres personalizar la sección o quieres que por defecto se llame así? General o el bloque general. Si tú le haces clic para personalizar, lo puedes cambiar, le puedes cambiar el nombre. De igual forma, resumen. El resumen es qué voy a ver en pantalla, qué va a aparecer aquí en pantalla. Y es aquí donde debería aparecer justamente mi banner. Para traerme ese banner, para traerlo y compartirlo, nos vamos a la opción de insertar imagen, que es este señor que está aquí a la izquierda, casi al final de la barrita, que dice insertar, editar imagen. Esta imagen debería venir probablemente de que yo tengo, en mi computadora tengo que grabar la imagen y la tengo ahí guardada. Pero usted puede reusar imágenes recientemente utilizadas si, por ejemplo, estuviera yo montando un curso que ya fue montado en otro sitio y estoy haciendo la copia. Supongamos que estoy montando el módulo 1 de la tercera corte y entonces ya tengo los módulos 1 de la corte 1 y 2. Entonces yo puedo perfectamente usar imágenes que ya fueron cargadas. En el momento que usted le hace clic en insertar, editar imagen, va a aparecer esta pequeña ventanita que aparece en plano, hay que darle un chancecito para que termine de cargar, y ella le va a pedir, le va a decir, bueno, ¿de dónde vamos a sacar la imagen? ¿Vas a subirla de tu archivo? ¿La vas a buscar o cargar? ¿Qué vas a hacer con ella? E inmediatamente le hacemos clic donde dice buscar y cargar imagen. Y allí aparece una segunda ventana, más parecida a lo que ustedes han usado, por ejemplo, para subir sus tareas, subir sus informaciones. Y entre muchas opciones aparece, por ejemplo, los archivos locales, que son archivos que usted ha utilizado recientemente, o los archivos recientemente utilizados, el de subir archivo y otros elementos más complementarios como los archivos incrustados, las descargas, los privados, cositas como esas. Si nosotros vamos a subir nuestro archivo, debemos decirle a la opción subir archivo, que es la que está activada por defecto, y presionar la opción seleccionar archivo. Y él nos va a abrir la opción para que subamos el archivo. Si en cambio, yo en este caso no voy a subir archivos, porque ya tengo algunos recientes, voy a usar aquí, por ejemplo, algunos archivos recientes para usarlo y poder personalizar mi aula, para no tener que subir otro archivo a la plataforma. Pero usted, lo lógico sería que usted suba su archivo, suba su imagen que va a identificar su aula.
Entonces yo en este caso me voy a apoyar en una de las aulas que tenemos por acá, uno de los, de los que fueron cargados recientemente. Vamos a utilizar, por ejemplo, el módulo, el banner del módulo, vamos a ver uno que está por acá, inicio. Vamos a usar este, que es el banner del módulo 5, si no me equivoco. Cuando usted selecciona el elemento, aparece, por ejemplo, oye, ¿cómo vas a guardar la imagen? ¿Vas a mantener el nombre que aparece, que era inicio.jpg? Se mantiene el nombre de la persona que subió el archivo, por ejemplo, y bajo qué licencia vas a subir ese archivo en caso de que quieras aplicar algún tipo de licencia. En cualquier caso, le damos selección a este archivo, él lo va a adaptar, lo va a insertar, de hecho nos va a dar la vista previa, y nosotros basta que digamos ahora insertar para que ese archivo esté allí agregado. Probablemente si quieren, acá hay una opción que dice descripción de imagen, usted podrá agregar una palabra clave alusiva a que cuando el mouse pase por encima aparezca algo, les aparezca algo allí. Si no, simplemente le damos insertar, le va a decir, oye, ¿vas a dejarlo sin descripción? Sí, ok, chévere, inserta la imagen. Esto significa que esta imagen va a aparecer ahora en el bloque principal y va a ser el banner del bloque principal. Y este proceso lo vamos a repetir en las unidades 1, la unidad 2, en la unidad 3, así respectivamente. Eso sí, cuando les he dicho, cuando les hemos comentado que debemos insertar la imagen, siempre hablamos del famoso 100%. ¿Cómo hacer que la imagen siempre esté disponible? ¿Cómo hacer que la imagen siempre la podamos visualizar? Para eso nosotros tenemos que irnos a la famosa barra toggle. Esto implica HTML. Cuando queremos que la imagen aparezca al 100%, implica trabajar con HTML. Para trabajar con HTML necesitamos un botón que no está disponible actualmente aquí porque no lo vemos, pero se activa con la barra toggle. La barra toggle no es más que decir, oye, dame otras opciones, otras herramientas de esta barra de trabajo. Le hacemos clic allí, él despliega las otras herramientas y entre ellas está la importantísima barra de HTML, que es este señor que está acá. Este señor lo vamos a usar nosotros en dos ocasiones. Lo vamos a usar acá para mejorar la imagen, para que ponerla 100%, y la vamos a usar cuando queramos insertar cosas desde Lightshare y desde YouTube. Eso lo tengamos presente por allí. ¿Qué ocurre cuando yo le hago clic a ese botón? Se habilita una ventanita, se habilita una pequeña ventana de código que podríamos decir de texto plano. Es un texto que es HTML, es el texto que está detrás de esa imagen insertada por HTML y siempre aquí nos va a interesar es la última línea, los últimos elementos de esa línea, que son el alusivo, el valor alusivo al width, al ancho, y el alusivo al height, que sería el alto. Ellos tienen unos valores por defecto. En este caso, esta imagen es pequeña, la tomé de allí del banner, es 600 por 50, pero supongamos que su imagen era de 900 como es el deber ser. Indiferentemente de eso, eso lo vamos a cambiar por 100%. Escribimos 100 porcentaje. Y eso le dice al navegador, oye, la imagen, indiferentemente del tamaño que sea, se va a adaptar al 100% el espacio que le estamos dando, tanto en ancho como en alto. Cambiamos los valores que tenga por 100%, 100 porcentaje. Y le damos a actualizar. Y vamos a notar, lo primero que hacemos, lo primero que notamos es que la imagen se llena automáticamente en el espacio y se va a llenar siempre en todos los espacios. Aquí solamente nos resta decirle guardar cambios, ya la imagen va a aparecer, la imagen se va a ubicar y así hemos identificado un bloque. E insisto, esta misma operación la podemos repetir luego nosotros en cada una de nuestras unidades temáticas y nos permite hacer el efecto que siempre le hemos mostrado, que por ejemplo, si cambiamos de si cambiamos de resolución o accedemos a esta aula, por ejemplo, desde el teléfono, desde la tablet, ella se adapte siempre la imagen de forma visible. Entonces, recapitulo esta parte antes que hagamos entonces la pausa. Debemos activar la edición en el botón de la derecha. Activar edición es la opción que queremos activar para que aparezcan todas estas opciones, para que podamos cambiar los elementos. Eso implica que podamos mover cosas, podamos agregar cosas, podamos editar cosas y podamos también agregar recursos o actividades. Lo primero que hicimos fue, una vez activamos esa opción, fue agregar bloques. Nos fuimos acá a la izquierda al final y en la opción que decía agregar bloque, agregamos una serie de bloques que pudimos posicionar digamos, en la columna de la derecha. Estas columnas de la derecha. Casi siempre usamos resumen del curso, el aviso, el calendario y los usuarios en línea. Eso además nos permitió que el centro se cuadrase mejor, se posicionara mejor. Y posicionado al centro nos queda ahora es empezar a agregar cosas. Identificamos el bloque de inicio, por supuesto, debemos hacerlo también con los diferentes bloques, los diferentes elementos de los otros bloques, los otros temas, y después proceder a agregar cosas, agregar contenidos. Vamos a hacer una cosa a continuación, vamos a hacer la pausa acá, salimos, y a la vuelta comenzamos a agregar recursos, comenzamos a agregar
etiquetas dentro del contenido, agregamos contenidos de iShare y de YouTube y nos vamos a la matriculación. Ya venimos.